Muy buenos días a todos. Mi nombre es Franco Valdés y soy asistente arbitral en el CAR-Tancao Internacional. Bueno, en esta oportunidad estaré moderando esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría expresar mis completos agradecimientos eh, al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, Tancao Internacional, por hacer posible este evento, así como a todos ustedes por su participación. Es un placer darles la bienvenida el día de hoy a este importante webinar. Como todos los sábados, y en especial hoy 17 de agosto, arrancamos con una nueva fecha, para más aprendizajes y mayor alcance. Por lo que continuamos con nuestros sábados de los webinars con la finalidad pues de fortalecer nuestros conocimientos para los oyentes. Por lo cual tenemos la gran participación del economista Francis Robles sobre el tema cálculo de daños en la resolución de controversias. Primero quisiera presentar a nuestro ponente, quien es pues economista titulado de la Universidad Nacional de Piura. Cuenta con un Master Business en Administration del PAD Escuela de Administración de la Universidad de Piura, con pasantía internacional en la Universidad Austral de Argentina. Además, cuenta con diplomados de la Universidad de Piura y la Universidad de Chile, con un diplomado del Programa Internacional de Finanzas del PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y la London School of Economics en Science. Cuenta además con un diplomado en planeamiento estratégico por el PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, es socio fundador del Value Business Solutions, consultora de finanzas, economía, gestión y activos y proyectos. Además es profesor de la Escuela de Posgrados de la UPC de la Maestría de Finanzas Corporativas. Ha sido profesor de la PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura para el programa de análisis y diagnósticos financieros. Ha sido también responsable del área de finanzas, de control de gestión, inversiones, proyectos, tesorería, auditoría externa como CFO. Es además gerente general en las empresas como la Bolsa de Valores de Lima, Caja Municipal Sullana, Lima Cricket, Nexus Technology, Media Network, Telefónica, Euromotors y Corporación Educativa PAMER. Es perito económico para casos complejos con estimaciones de daños. Es director, consultor en dos empresas de tecnologías para temas financieros y además es miembro del Business International Network, de la Cámara de Comercio e Industria Peruana Francesa, de la AHK, Perú Cámara Peruana Alemana, de la Red Internacional de Negocios, de la CLAPEC y además miembro de la AACI. El tema que vamos a abordar el día de hoy es pues cálculo de daños en la resolución de controversias. Es de gran relevancia para todos nosotros. El análisis y la determinación de los daños son pues aspectos cruciales en cualquier proceso de resolución de disputas. Comprender cómo se calculan, aplican y justifican daños es fundamental para los profesionales que trabajan en este campo, ya que tienen un impacto directo en la eficiencia y en la equidad de las decisiones finales. Sin nada más que agregar, le doy el pase a usted, doctor Francis Robles. La sesión es suya. Muchas gracias, Franco. Buenos días con todos, gracias por estar acá. Voy a tratar de dar algunos lineamientos de lo que hay que tomar en cuenta para los cálculos de daños cuando uno está, digamos, dentro de una disputa, una controversia, no necesariamente para llegar a un arbitraje, ¿no? Sabemos que hay procedimientos previos al arbitraje donde uno puede entrar en una negociación para resolver alguna discrepancia o algún tipo de litigio. Entonces, calcular daños económicos no solamente se limita a sustentar algún daño para temas de arbitrajes, también sirve para cierto tipo de negociación, justamente para no llegar al ámbito del arbitraje. Dicho esto, voy a compartirles una presentación. Si me dan, por favor, la opción de poder compartir, voy a darles algunas ideas que considero importantes, sobre todo, digamos, para los que están vinculados en su día a día en temas de arbitraje o resolución de disputas. Creo que hay muy buenas ideas que hay que tomar en cuenta al momento de tomar en consideración la opinión de un perito o un experto, en mi caso económico, ¿no? Me interrumpen en el momento que deseen, si hay algo que quieren que aclare, encantado de responder. Y la primera parte voy a procurar hablar un poco de nosotros para que nos conozcan. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Un segundo.
somos una consultora de negocios y en este caso nosotros somos una firma especializada en impacto, ya sea para brindar soporte económico, para evaluación de daños económicos de diversa índole, para hacer peritajes económicos puntuales a la medida y también para hacer evaluaciones de impactos normativos y administrativos. Es decir, nosotros no solamente, digamos, nos limitamos a calcular daños porque algún cliente nos los pida a través de, digamos, de algún abogado que esté llevando un proceso de arbitraje o un litigio, sino también trabajamos en acompañar a un equipo, ya sea legal, o otro equipo, digamos, de otra especialidad, ya sea arquitectura, ingeniería o cualquier otra especialidad, y acompañarlos a descubrir y a encontrar esa afectación que está sufriendo una de las partes en una relación comercial. No trabajo solo, evidentemente, nosotros somos un equipo, digamos, ese es el núcleo de la consultora. Cada una de las personas que trabaja en la consultora tiene una trayectoria profesional, cada uno con su especialidad. Y además nosotros nos asociamos cuando es necesario con algún experto en alguna línea o en alguna profesión de ser necesario. Como les dije, si puede ser ingeniería, arquitectura, y dentro de la ingeniería, pues las diversas ramas de la ingeniería, ¿no? Estamos en Lima, para los que no nos conocen, estamos en Lima, en el distrito de Surco, y operamos a nivel nacional en todo el Perú, además de algunos países fuera. Como bien lo mencionó Franco, nosotros estamos asociados a la CLAPEC y además somos miembros del AAC, de BNI, de la Cámara Peruano-Alemana, de la Cámara Peruano-Francesa y además de la Red Internacional de Negocios. Entonces, buscamos tener una buena red de contactos o un buen networking para beneficio de nuestros clientes principalmente. Pero no nos limitamos nosotros, obviamente, al ámbito, digamos, por el cual estamos reunidos acá. Nosotros brindamos otros servicios, como la consultoría financiera, la consultoría en temas de reconversión o reestructuración o liquidación de empresas, y además en el desarrollo de proyectos. Pero como todo, nosotros tenemos un método, ¿no? Tenemos un método para cada uno de los servicios y en específico para el tema de cálculo de daños también tenemos un método. Para la consultoría económica tenemos un método, ¿no? Que parte del análisis y revisión de la información. Entonces, nosotros evidentemente consideramos muy importante que antes, digamos, de asumir un reto o tomar un encargo, debemos estar claros de qué información tenemos, con qué información contamos y si esa información es suficiente para hacer nuestro trabajo. Esa es la primera parte de nuestro trabajo. Revisar, verificar, validar la información, ¿no? Luego identificamos estas discrepancias, esto que está generando esta disputa, esta controversia, ¿no? Identificamos eso y detectamos cuáles son esas desviaciones que han generado esta disputa, controversia, este reclamo, digamos, ¿no? Y luego, obviamente, digamos, habiendo identificado eso, procedemos recién al cálculo de daños. Es decir, nosotros no necesariamente vamos a hacer un cálculo sin haber revisado previamente y haber hecho los tres pasos que les acabo de mencionar. El trabajo evidentemente se termina cuando hay que, digamos, tener el sustento y el cierre, evidentemente en el caso de que haya que ir a una audiencia, ¿no? Entonces, esos son los pasos que nosotros normalmente hacemos. Y ahora sí, vamos a hablar sobre lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Y entonces, un poco el planteamiento que yo les hago el día de hoy es entender qué aspectos clave debemos tener en cuenta cuando calculamos daños económicos. ¿Y por qué menciono esto? Y en realidad, esta no es una charla técnica, porque no nos vamos a detener a discutir temas técnicos sobre cálculo de daños, sino criterios
y usar un poco el sentido común para entender qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando calculamos daños. Ya sea que somos, digamos, que la otra parte o dentro del grupo, digamos, que está en este proceso de disputa o de litigio, sean abogados, sean ingenieros, sean arquitectos, sean contadores o los propios economistas. Entonces, estamos planteando qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, qué es lo que no me puedo olvidar, qué es aquello que me va a servir a mí de base, ya sea yo abogado, o ya sea yo ingeniero, o sea perito contador, economista o de cualquier otro tipo. Entonces, lo primero que a mí me interesa saber, y aquí yo no me voy a meter al ámbito legal, simplemente estoy planteando qué es un daño, porque evidentemente debemos partir de lo que nosotros consideramos un daño y específicamente un daño económico. Entonces, para nosotros un daño económico es esa ruptura del equilibrio entre dos partes, ¿no? Que genera una pérdida patrimonial, económica o financiera. Es esa ruptura del equilibrio, ¿no? Que es, digamos, existe un contrato y ese contrato lo que busca es que en esa relación exista un equilibrio. Ese equilibrio se rompe. Se rompe por una de las partes, ¿no? Debido a una acción o una inacción. Y ese daño, ya sea por diversos motivos, que pueden ser incumplimiento, negligencia, fraude, evidentemente genera un daño, genera un perjuicio, un menoscabo, ¿no? Eso es lo que genera la ruptura, ese equilibrio, y eso se convierte, digamos, en un perjuicio de tipo económico que se puede valorizar. Y hay, digamos, tres nociones que se toman en cuenta, ¿no? De evento lesivo, como efecto económico negativo, que es el motivo por el cual estamos acá, y además como una liquidación pecuniaria del efecto económico negativo. Evidentemente, para que este daño sea indemnizable, debe existir la certeza de que ha sucedido, ¿no? De que existe el agravio. El daño puede ser presente o futuro, porque normalmente nosotros entramos en un proceso de una controversia o un litigio cuando ya han sucedido los eventos. Y entonces ya venimos arrastrando, vamos a decir, una afectación, pero esa afectación puede continuar o esa afectación puede aparecer en el futuro, dependiendo del tipo de daño que nosotros estemos identificando, ¿no? Entonces, ese importe o ese daño, esa merma, digamos, desequilibrio que genera esta pérdida patrimonial, puede ser calculado en el momento o puede ser estimado, porque al momento, digamos, de haberlo identificado y buscar resolver esa controversia, puede que no tengamos ni siquiera idea de cuál es el daño que va a generar, digamos, esa ruptura de equilibrio. Entonces, ese es el parte del trabajo que nosotros hacemos, identificar cuáles son aquellos daños que va a sufrir la persona, la empresa, que ha sido perjudicada por esta ruptura de equilibrio entre dos partes. Y entonces vamos a empezar a entrar a los elementos que consideramos importantes y relevantes tomar en cuenta cuando uno hace un peritaje económico y hace un cálculo de daños. Entonces, una de las primeras cosas que a nosotros nos llama la atención y tomamos en cuenta es el tema de la temporalidad. Justo la última parte de lo que comentaba en la lámina anterior. ¿Por qué la temporalidad? Porque normalmente los eventos, y evidentemente suceden antes de que uno, digamos, una empresa, una institución, un organismo haga el reclamo, en sus diferentes formas, ¿no? Entonces, hay un evento detonante que durante un tiempo, vamos a decir, genera una incomodidad, genera una perturbación, genera un daño económico que el afectado identifica y que decide llevar a un reclamo bajo la estructura o la modalidad, digamos, que considere, ¿no? Entonces, hay una etapa o hay un proceso previo que es el momento desde que se genera el evento, que genera esta disputa, este litigio, esta controversia, ¿no? Entonces hay un tiempo pasado, que es el momento desde que se genera esto, que ha identificado, digamos, la persona que se ve afectada. Luego viene el momento del reclamo y posteriormente viene la evaluación de los daños, que es,
digamos, lo que nosotros hacemos, ¿no? Asumimos el encargo y lo primero que tenemos que hacer es mirar la temporalidad de este proceso de este desequilibrio económico entre dos partes, ¿no? Pero eso no termina ahí porque, como les dije anteriormente, los daños pueden continuar a futuro. Es decir, puede existir un daño que viene arrastrándose, digamos, vamos a decir, de 1 o 2 años atrás, dependiendo del tipo de daño y la relación comercial. Y ese daño puede continuar. O puede, como sucede en algunos casos, que, digamos, se rompe la relación comercial, se resuelve un contrato y se paraliza, digamos, el daño que se venía causando, ¿no? Pero eso no significa digamos, estos daños que se han generado o esa causa de los daños genere otro tipo de daños a futuro. Y eso es importante entenderlo porque a veces no solamente se consideran los daños que parecen evidentes. Hay daños que se generan como consecuencia de esta ruptura, digamos, de equilibrio y no se ven a primera vista, no se ven en el primer momento. Entonces, cuando uno empieza a analizar, ahí es donde uno se da cuenta qué otras cosas están sucediendo y qué hay que considerar de afectación como consecuencia de la ruptura, digamos, del equilibrio de esa relación comercial. Y entonces, no voy a ahondar en esto porque, digamos, todos deben conocer los tipos de daños que existen. Estos son los más comunes, ¿no? El lucro cesante, el daño emergente, la pérdida de oportunidad, cuya prueba es compleja. Es complejo probar una pérdida de oportunidad, la excesiva onerosidad, que también es compleja. Y cuando Franco mencionaba, digamos, el expertise del peritaje de casos complejos es justamente porque, digamos, los cálculos o la estimación de daños más comunes es el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? Pero hay daños complejos, ¿no? Digamos, sin dejar de lado la complejidad del caso, estimar, calcular y demostrar, por ejemplo, una pérdida de oportunidad no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Y tampoco lo es, perdón un segundo, tampoco lo es, por ejemplo, un caso de desequilibrio en una relación por un tema de excesiva onerosidad. ¿No? No es sencillo porque hay que, digamos, considerar ciertas variables, hay que saber sustentar por qué se está dando esto, hay que hacer un análisis profundo que no solamente se circunscribe al ejercicio, digamos, de usar una fórmula y calcular un importe, ¿no? Como tampoco lo es el daño moral, porque es subjetivo, porque, digamos, no es que haya una guía de cómo calculo un daño moral y menos un daño reputacional. Entonces, todos estos daños que ahora están acá tienen su complejidad, ¿no? Y cada uno de ellos, como les decía, no se circunscribe, no se limita solamente a hacer el cálculo y medir la, digamos, la afectación, ¿no? Hay todo un proceso que hay que hacer previamente para sustentar por qué es que se configura este tipo de daño y por qué es que se tiene que hacer un cálculo con cierta técnica, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de métodos o hablamos de técnicas, digamos, aquí he tratado de agrupar algunas conocidas para cada uno de los daños que hemos tipificado en la lámina anterior. Podemos usar métodos, sí, algunos se usan más en algún tipo de daños que otros, pero eso no significa que los métodos para calcular un daño económico sean excluyentes. Por ejemplo, en el lucro cesante, obviamente, la pérdida de los beneficios, el valor presente neto por los cálculos futuros, la capitalización de ingresos, costos sustitutos, comparación antes y después, son métodos, ¿no? Son métodos, digamos, que tienen una mecánica, tienen una secuencia que nos permite calcular el importe del daño. Igual que, digamos, el tema de las probabilidades, por ejemplo, en la pérdida de oportunidad, porque cuando hablamos de pérdida de oportunidad estamos hablando de una, vamos a decir, posibilidad trunca, ¿no? Entonces, entramos en el ámbito de las probabilidades y entramos ya a usar otro tipo, digamos, de disciplina como la estadística, ¿no?
Igualito con la excesiva onerosidad, capitalización de ingresos, análisis económico de contratos, comparación de escenarios, que los abogados, digamos, conocen como análisis contrafactual, el daño moral, digamos, que, bueno, que puede ser en los casos de, digamos, el circuito judicial, la valoración contingente, la pérdida de beneficios. Podríamos usar el método, digamos, que más convenga y que más se ajuste a cada uno de los daños. Por eso digo que no necesariamente son excluyentes. Pero, digamos, estos son los que normalmente se utilizan, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que considerar cuando uno va a hacer un cálculo de un daño económico? Lo primero, evidentemente, es la información, ¿no? Como les mencioné inicialmente, parte de nuestro proceso para brindar este servicio es revisar y analizar la información y validar los sustentos, ¿no? Digamos, si no tenemos información, no hay manera de calcular un daño, de identificar qué tipo de daño es, de darle un sustento y de elegir el método más conveniente para calcular un importe. Luego hay que identificar la causalidad, hay que encontrar cuál es el nexo entre el evento y los daños que se están generando. No solamente se trata de identificar el daño y hacer el cálculo, hay que encontrar la causalidad. Hay que identificar qué origina ese supuesto daño y qué consecuencias está generando. Entonces, el peritaje económico no se limita a usar una fórmula y a calcular un número. Hay pasos que se tienen que cumplir. Por lo menos, digamos, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y luego hay que buscar, digamos, esa configuración del daño que les mencionaba, ¿no? Paso 3. Hay que identificar por qué. Porque además, cada uno de estos cálculos o la configuración de un daño, cada uno es único, es característico y tiene, digamos, su propio sustento, tiene su propia identificación de las circunstancias, del contexto, y entonces hay que saber identificar qué es lo que puede justificar que se haya generado ese daño, qué es lo que lo ha causado, y cómo explicar que eso ha sucedido y que tiene como consecuencia un perjuicio económico. Parte, digamos, del proceso es armar la base y el sustento teórico y de expertos que justifique el enfoque económico que el perito le va a dar al proceso, digamos, de evaluación de daños económicos. Hay que definir la metodología y hay que hacer el cálculo, como ya les mencioné, digamos, de las variedades de metodologías que existen. Y finalmente, y esto tiene que ver también con la temporalidad que les comenté anteriormente, cualquier número que hagamos tiene que ser llevado a valor actual. ¿Y qué quiero decir con valor actual? Quiere decir de que ya sea que el daño se haya generado en el pasado, digamos, no sé, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, dependiendo, digamos, del tipo de daño y si no ha prescrito, eh, nosotros tenemos que actualizar ese importe al momento en el cual se va a llevar a cabo, por ejemplo, el reclamo, se vaya a llevar a cabo la negociación con la otra parte o vamos a llegar a una audiencia. Entonces, cuando hablamos de llevar los daños a valor actual, ya sea del pasado o ya sea del futuro, porque, digamos, parte del cálculo de los daños tiene que ver con qué es lo que hubiera pasado a futuro si no hubiera sucedido ese evento detonante, es traer toda esa estimación, digamos, de beneficios o de ingresos futuros al día de hoy. Entonces, cualquier cálculo de daño que se haga tiene que ser traído a valor actual. Tiene que estar a la fecha en la cual se va a hacer la evaluación del daño, ya sea, digamos, como les digo, por una negociación o porque estemos en un proceso arbitral. Y luego les voy a explicar por qué razones tiene que hacerse eso, ¿no? Entonces, como les he venido mencionando, no solamente se trata de hacer el cálculo, digamos, este proceso es más amplio, no es solamente elegir, voy a usar este método y entonces con este método voy a hacer el cálculo y este es el importe que sale del daño que le han generado
a la empresa que me contrató como perito. Hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, que no solo se limitan al método, ¿no? De acuerdo al tipo de daño. Entonces, ¿cuál es la labor de un perito? Es definir una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de lo que considera que está generando el daño y que tipifica el tipo de daño. Y en esa hipótesis hay que revisar la información, como ya les dije, hay que revisar, hay que validar si es suficiente y si es válida, pero además hay que ponernos en contexto, y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque normalmente un evento se gatilla por algunos motivos, por algunas razones, ¿no? Pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser sociales, o puede ser porque la otra parte así lo decidió. Pero es importante ponerse en contexto, ¿no? Entender cuáles son las condiciones al momento del evento detonante, cuál es el contexto en el cual sucedieron las cosas, porque ese contexto y esas condiciones del evento detonante van a configurar todo el proceso del peritaje económico. ¿Por qué me interesa eso? Porque para yo tener claro que ese evento o ese perjuicio que se está generando es consecuencia del incumplimiento o la obviedad de la otra parte, yo tengo que aislar los efectos del entorno, del contexto. Tengo que aislar los efectos que podrían ser los causantes de ese perjuicio que una de las partes está reclamando. Entonces yo no puedo asumir que voy a hacer un cálculo o voy a identificar un daño si no considero las condiciones en las cuales se está dando el evento detonante o cuál es el contexto de las cosas. Nosotros venimos, digamos, de hace menos de 5 años de cambios de gobiernos y situaciones complicadas a nivel político. Muchas de ellas evidentemente han afectado proyectos, negocios, relaciones comerciales. Hemos venido de una pandemia y entonces en esas situaciones surgió mucho las famosas cláusulas, digamos, de eventos fortuitos, ¿no? Donde se resolvían contratos justamente por la coyuntura. Entonces, no tomar en cuenta la coyuntura del contexto haría que un trabajo esté, digamos, cojo o a medias, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se aíslan esos otros efectos para poder hacer un cálculo limpio, ¿no? Para poder hacer esta hipótesis donde uno dice, ok, estos son los daños que yo considero que está sufriendo, digamos, una de las partes. Y entonces, como tengo que hacer cálculos y tengo que considerar la afectación, entro al escenario, digamos, contrafactual, ¿no? Hago el análisis contrafactual, hago estos escenarios hipotéticos que me van a permitir estimar y valorizar los daños que sufre una de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué significa entrar en este escenario de análisis contrafactual? Entrar en el ámbito de las probabilidades y de la estadística, ¿no? Porque como voy a suponer, ¿no? Voy a hacer hipótesis de algo que pudo haber sucedido, entro en el ámbito de las probabilidades. Entonces, fíjense cómo, digamos, no solamente es hacer un cálculo matemático, hay toda una, digamos, una base y un fundamento, digamos, de la teoría económica, e incorporamos otras disciplinas como la estadística, por ejemplo, ¿no? Porque hablar de probabilidades es hablar de estadística. Entonces, un cálculo de un daño no se limita a ser un número. Tengo que tomar en cuenta que pudieron haber existido N escenarios de este análisis contrafactual. Entonces, como pudieron haber, digamos, existido N escenarios, no puedo olvidarme de las probabilidades, ¿no? Entonces, tengo que tomarlas en cuenta. Otra de las cosas que debo tomar en cuenta que es, no es lo mismo hablar de variables macroeconómicas que hablar de variables microeconómicas. Yo no puedo, por ejemplo, concluir en un informe o en un cálculo algo solamente tomando, por ejemplo, información macroeconómica, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque
la información macroeconómica es información agregada y absorbe lo que sucede a nivel microeconómico, sectorial, a nivel de mercado. Entonces, sí, yo puedo tomar de referencia información macroeconómica, pero si yo necesito ser específico con lo que está pasando en una relación, digamos, comercial, en un contrato entre dos partes, y esa relación comercial es específica a un sector en particular, por ejemplo, vamos a hablar del sector energía, ¿no? O el sector hidrocarburos, o el sector pesquero, o el sector logístico. Yo no podría deducir o no podría sacar alguna conclusión solamente con datos macroeconómicos. Tengo la obligación de revisar qué es lo que pasa a nivel sectorial, a nivel microeconómico, a nivel del evento y de esa relación comercial. Entonces, con todo esto, evidentemente, no solo es válido el cálculo, ¿no? Porque el cálculo, digamos, es consecuencia de haber trabajado todo esto y de haber construido todo este sustento. Entonces, ahí recién tiene sentido cómo voy a calcularlo y qué es lo que voy a calcular. Tengo que tomar en cuenta todas las variables. Entonces, ahí recién hay el valor que estoy buscando. Y aquí surge, digamos, una incógnita. ¿Qué pasa cuando no tengo información suficiente o tengo información escasa? El método es suficiente, porque esto que les estoy hablando obviamente comparte, digamos, información de una de las partes y además información de mercado, ¿no? Información pública, macroeconómica, microeconómica o específica, digamos, de alguna operación de un negocio, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esa limitación de alguna información que no vamos a tener y hay que saber cómo manejarla, ¿no? Y entonces aquí un poco quiero ayudarlos a entender cómo funciona la teoría económica aplicada a estos casos, digamos, de peritajes económicos, ¿no? Y de los servicios que nosotros brindamos. La teoría económica define base y fundamento, ¿no? Por ejemplo, es la base y el fundamento de disciplinas como la contabilidad, las finanzas y la administración, ¿no? El que, digamos, ha llevado estas carreras sabe que los fundamentos y las bases de esas disciplinas parten de la teoría económica. Y la economía obviamente explica fenómenos, ¿no? ¿Qué fenómenos? Variaciones de precios, de bienes, servicios o del dinero, ¿no? Porque acuérdense que el dinero también tiene un precio. Y explica el comportamiento de los agentes económicos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando normalmente hacemos sustentos, una de las cosas que buscamos explicar es el comportamiento del agente económico, ya sea de la parte que está reclamando o la parte que está siendo demandada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es completo esto, no es solamente el cálculo, hay que entender qué es lo que configura y estructura el comportamiento de una de las partes. Y entonces la economía se divide en macroeconomía y en microeconomía, ¿no? Y la macroeconomía analiza, digamos, la economía en su conjunto, como les mencioné, de manera agregada, y su evolución a través de variables que conocemos como el PBI, la inflación, el tipo de cambio, principalmente. Y permite entender esas variaciones y qué las genera, ¿no? Y entonces permite estimar, hacer tendencias, digamos que es, creo que, digamos, a los economistas que se dedican a analizar la macroeconomía es lo que más les encanta, ¿no? Estimar y predecir qué va a pasar con el tipo de cambio, con la inflación, con el PBI, ¿no? Pero para eso sirve la macroeconomía, ¿no? Entonces, seguramente habrán ido a bastantes seminarios donde, digamos, las principales consultoras del país hacen sus estimaciones sobre en cuánto va a terminar el tipo de cambio o el PBI. Finalmente hay algo que es cierto y es que casi nadie acierta en el caso del tipo de cambio en cuál va a ser el tipo de cambio. Entonces, digamos, hay que saber darle utilidad a la profesión. Y en el caso de la microeconomía, pues se dedica a analizar sectores, segmentos, mercados, agentes económicos y modelos de negocio. La microeconomía es la base de los modelos de negocio. Entonces, por eso es importante entender cómo funciona la macroeconomía y cómo funciona la microeconomía. Su análisis es más enfocado a mercados específicos, segmentos o tipo de negocio. Podemos deducir y podemos extrapolar a un negocio en particular.
Luego vamos a ver qué cosas tomar en cuenta. Entonces, entendiendo todo esto, ¿cuál es la utilidad, digamos, de la economía, ¿no? Es utilizar los fundamentos para hacer el análisis de un caso en particular, como lo venimos diciendo, evaluar el desempeño, digamos, de la economía de un sector en particular, extraer información que me permita realizar un cálculo de daños, obviamente aplicando disciplinas como la contabilidad, la finanza, la estadística, algunas veces la econometría, y establecer hipótesis. Entonces, esto hay que tenerlo claro porque estos son los fundamentos de lo que uno, digamos, usa para hacer un peritaje económico, ¿no? Y entonces otra cosa que hay que tomar en cuenta es, bueno, en qué ámbito y en qué tipo de mercado estamos, dependiendo si es, digamos, algún tipo de sector en particular, ¿no? Entonces, la Constitución Política del año 93 nos dice que nosotros vivimos en un, digamos, en una estructura de libre mercado. Entonces, que la oferta y la demanda define el precio. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros podemos tomar esa información, por ejemplo, de hacer una estimación de un mercado en particular, estimación de su precio, estimación de la demanda, ¿no? Porque además de tener la información, es de libre mercado y podemos usar la econometría o variables estadísticas y hacer una estimación. Y no está regulado salvo, digamos, lo que maneja el Banco Central de Reserva del Perú, que básicamente, digamos, tiene cierto control sobre la tasa de interés y el tipo de cambio. Pero no nos olvidemos que también hay modelos de negocio que están dentro, por ejemplo, de un mercado oligopólico. Podemos hablar de los bancos aquí en el Perú, podemos discutir de si existe un oligopolio o no en los bancos, ¿no? O, por ejemplo, en el sector petróleo, en el gas o energía, digamos, son oligopolios, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Tanto como entender si uno, digamos, de los estudios o análisis que estamos haciendo se circunscribe, por ejemplo, a un mercado monopólico, porque el análisis es diferente. No es lo mismo hacer un análisis, digamos, en condiciones de un mercado de competencia que en condiciones de un mercado oligopólico o un mercado monopólico, porque, por ejemplo, en el mercado monopólico, el que tiene, digamos, el control es el ofertante, ¿no? Y en el caso el oligopolio es similar. Por eso es que son regulados. Entonces hay que entender esas cosas, hay que entender que dependiendo del mercado en el que estemos, hay ciertas condiciones que cambian, que no son iguales, ¿no? No es lo mismo hacer un análisis en un mercado competitivo que en cualquiera de los otros dos. Además porque están regulados, ¿no? Entonces, esas son cosas que debemos tomar en cuenta. Ya sean ustedes árbitros, abogados litigantes, peritos de otras especialidades. Y entonces, claro, otra de las preguntas que nos hacemos, justamente para reforzar esto, estamos hablando entre la diferencia entre microeconomía, macroeconomía, fundamentos de la teoría económica, es entender cómo se leen las variables, cómo se leen los números. Entonces, no es lo mismo hablar de tendencia que hablar de variación. Esto es una tendencia, ¿no? La evolución del PBI desde el año 2008, por ejemplo. Esta es una tendencia, está en la caída, digamos, por la pandemia. Es una variable macroeconómica, muestra una tendencia ascendente, el incremento es evidente, y el porcentaje de crecimiento es agregado de toda la economía. Entonces absorbe todas las variaciones mayores o menores, ¿no? Ya sea una especie de promedio. Digo especie porque evidentemente en términos económicos no es lo que se hace, ¿no? Sin embargo, en el gráfico de la derecha, por ejemplo, más o menos para el mismo periodo, tengo la variación de los precios por metro cuadrado, específicamente en el centro de Lima. Esto de acá es una variable macroeconómica que muestra una tendencia y esta es una variable microeconómica. Es un precio específico del metro cuadrado en el centro de Lima. Es una variable microeconómica, además de mostrar una tendencia, muestra una tasa de crecimiento. Entonces yo no podría hacer un análisis, por ejemplo, del sector construcción tomando solamente en cuenta el PBI.
porque eso no me dice nada, ¿no? Entonces tengo que hacer un análisis más profundo y tengo que adentrarme al sector o al negocio en específico para entender qué es lo que está pasando. Y entonces aquí me doy cuenta, por ejemplo, la tasa de crecimiento que ha tenido, todo el mundo sabe cuánto han crecido, digamos, los precios del metro cuadrado en general en el Perú y sobre todo aquí en Lima, ¿no? Esto es información específica. Y al ser específica, la puedo modelar y puedo hacer una estimación específica de esta variable. Y entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Porque no podemos tomar una variable general y sacar conclusiones generales de un caso específico, de un negocio específico, de un sector específico. Tengo que adentrarme en ese negocio, en ese sector y en esa coyuntura, ¿no? Tengo que hacer el análisis a ese nivel de detalle. Y entonces, ¿qué puedo usar yo para hacer análisis sectorial? Información tenemos, mucha, ¿no? Mucha es pública y otra no. El punto de partida, por ejemplo, en este caso es el PBI del sector comercio, ¿no? Entonces, hay maneras de ubicarse, digamos, en un contexto sectorial o de un mercado específico, ¿no? Esta es la variación del PBI, digamos, de comercio. Quiere ser más específico, por ejemplo, las inmatriculaciones de propiedades en Lima, ¿no? Y tienes la data. Entonces, te vas adentrando, digamos, en ese sector o en ese segmento que te ha convocado para hacer un cálculo o un peritaje económico, y con esto empiezas, digamos, a sustentar aquello que tú consideras ha generado ese daño económico. Por ejemplo, producción del oro, producción de cobre, dependiendo si estás haciendo un análisis vinculado a la minería. Otra de las cosas que yo les mencioné inicialmente es el tema de la temporalidad, ¿no? Y tomar en cuenta la temporalidad es muy importante porque nosotros cuando hacemos análisis de daños económicos, evidentemente debemos tomar una fecha límite, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá lo he ubicado en el 2023 por un tema, digamos, gráfico, ¿no? Puede haber sido el 2024 o puede ser el 2025, ya que estamos a agosto. Y entonces yo tengo que tomar una fecha de referencia cuando hago cálculo de daños económicos y debo tomar en cuenta la temporalidad. Como yo les decía hace un momento, cuando ya hacemos cálculos de daños, hay que tomar en cuenta desde cuándo se está generando ese daño y traer esos valores al día de hoy, ¿no? Entonces, hay dos fórmulas básicas que se utilizan para estos casos, ¿no? La fórmula de acumulación, que es la que trae los valores del pasado hacia el día de hoy, al presente, y la fórmula de actualización, que es la que trae los flujos futuros también al presente. No es lo mismo traer los flujos, cuando uno hace cálculos de daño económico del pasado, que traer los flujos del futuro. Y no es lo mismo, evidentemente, porque son dos momentos diferentes, y además, por otra razón. Porque, por ejemplo, en esta fórmula, ¿ya? Para, digamos, entender cómo se calcula esto, yo tomo de referencia una fecha determinada, que es esta n que dice acá, ¿no? Número de periodos, y tomo de referencia una tasa de interés, y luego voy a explicarles de qué se tratan las tasas de interés, ¿no?, que uno utiliza para estos casos. Entonces, esta fórmula, que se llama fórmula de acumulación, me sirve para traer estos daños hipotéticos que se han estimado, que hemos validado y que estamos convencidos de que realmente es así, a la fecha en la cual, digamos, se va a discutir sobre esto, ya sea en una audiencia o fuera de una audiencia, y entonces tiene una fecha de inicio y tiene una fecha, digamos, de fin, dependiendo del tipo de daño, porque puede que el daño sea continuo, y entonces yo, digamos, calculo el daño hasta la fecha, digamos, que yo considere. Y por otro lado tengo esta fórmula que es los valores futuros, estos valores futuros, ¿no? Todos estos valores de futuro, los traigo con otra tasa de interés que se llama tasa de descuento y que voy a aplicar de acuerdo a los periodos que yo quiera calcular. Y esta fórmula se utiliza normalmente
para hallar el valor actual neto de los cálculos futuros, ¿no? Entonces, ¿y de qué dependerá la fecha que yo defina? Digamos, a partir de la cual voy a traer esos flujos futuros, va a depender evidentemente del tipo de daño que yo esté analizando y si ese daño continúa a futuro, si se sigue generando ese daño y consideramos que se va a seguir generando. Y entonces hay un concepto importante que hay que tomar en cuenta cuando uno hace cálculo de daños. Y ese concepto se llama el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo, digamos, lo que nos dice es que el dinero no vale lo mismo hoy que hace 2 años, o no va a valer lo mismo hoy que lo que va a valer de aquí a 2 o 3 años. Y entonces, dependiendo de qué momento yo quiera analizar, yo usaré el factor de acumulación o usaré el factor de actualización. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el dinero se desvaloriza, se deprecia o cambia de valor por una serie de variables, ¿no? Digamos, la inflación es una de ellas. El riesgo puede ser la otra, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo cuando, digamos, se hizo el cambio de gobierno, el tipo de cambio se disparó, ¿no? Y eso es porque, evidentemente, vamos a decir en términos coloquiales, los soles valían menos, ¿no? Por la coyuntura. Entonces, sí, el dinero, digamos, tiene un valor diferente dependiendo del momento en el cual se mide. No voy a detenerme a leer para no extender la presentación. Entiendo que luego se va a compartir esta presentación. Pero el dinero tiene un valor dependiendo del momento en el cual se haga la medición. Eso es importante saber. Pero entramos en el contexto, digamos, de las normativas que hablan sobre, por ejemplo, los intereses, ¿no? ¿Qué interés debo utilizar yo cuando hago cálculo de daños económicos? Y entonces, la circular del Banco Central de Reserva del Perú nos define qué interés utilizar, sobre todo en el caso de los sujetos ajenos al sistema financiero, es decir, todos los que no son entidades financieras, ¿no? Entonces yo podría calcular intereses compensatorios o podría calcular intereses moratorios. Y nos explica cómo se calcula el interés compensatorio, ¿no? La tasa máxima de interés convencional compensatorio aplicable a las operaciones entre personas ajenas al sistema financiero será la misma que establece el punto 1A, que dice que es equivalente a 2 veces el promedio de las observaciones de fin de mes de la tasa de interés promedio del sistema financiero para créditos de consumo en moneda nacional publicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces acá ya tenemos una referencia en el caso que nosotros necesitemos hacer un cálculo que incluya intereses compensatorios. Pero también existen los intereses moratorios y también define cómo se calcula el interés moratorio y evidentemente también el interés legal. Pero cada uno tiene su uso, ¿no? Entonces, y también nos describe cómo se calcula la tasa de interés moratorio, que equivale al 15% de la tasa máxima de interés convencional compensatorio, ¿no? Y se aplica en adición a la tasa máxima convencional compensatoria. Entonces, ya nos están diciendo qué tasa podemos usar. Ya tenemos acá una referencia, tenemos una guía, ya el Banco Central, la Superintendencia, ya sea interés compensatorio o moratorio. Pero luego nos surge la pregunta de, ok, ¿y ese interés qué es, no? ¿Y cómo calculo ese interés? ¿Cómo lo calculo, no? Entonces, hay un concepto que se llama interés compuesto. Y el interés compuesto es el cálculo, es digamos, el método a través del cual yo al capital le acumulo los intereses y sobre esos intereses yo vuelvo a calcular un nuevo capital, ¿no? Acá en el ejemplo, por ejemplo, para estos 5 años yo empiezo con $300.000 y al final del año yo acumulo $30.000 de intereses y mi nuevo capital son 330. Entonces, ¿qué significa el interés compuesto? Que yo voy acumulando los intereses y esa acumulación de capital y intereses es mi nuevo capital. Entonces yo puedo hacer este ejercicio manualmente, digamos, pero si yo tengo
contrato de alquiler, que, digamos, o un contrato de crédito, por ejemplo, que me dura 30 años, no voy a hacer esto 30 veces, ¿no? Entonces, para eso existe esta fórmula que ya les he explicado, que se llama de acumulación y que puedo utilizar para calcular los intereses de un periodo determinado, sean 5, 10, 15 años, ¿no? Pero siempre tenemos que tener claro qué tasa de interés voy a usar. Voy a usar la tasa de interés compensatoria, voy a usar la tasa de interés moratoria y cómo voy a hacer el cálculo de los intereses. Digamos, en todos lados se usa el interés compuesto, ¿no? No es que, digamos, no se utilice o se utiliza el interés simple y no acumula los intereses. Eso, digamos, es práctica común y está permitido utilizar el interés compuesto. Pero en algún momento yo he recibido, digamos, preguntas en un proceso de, pero no se cobran intereses sobre intereses. Entonces, entramos un poquito a la parte legal y hablamos del Código Civil, y el Código Civil explica qué significa el interés compensatorio, ¿no? Habla de la tasa máxima y obviamente habla que no se puede, digamos, pactar la capitalización de intereses, ¿no? Al momento de contraer una obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles. Y lo que sí dice es que es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito después de contraída la obligación, siempre que no medie no menos de un año de atraso, ¿no? Porque yo puedo cobrar intereses compensatorios y puedo cobrar intereses moratorios. Pero si me voy al glosario de términos económicos del Banco Central del 2011, ¿qué es lo que dice sobre la tasa de interés? Que además es efectiva. Dice, expresión de la tasa de interés nominal dependiendo de la periodicidad con que esta última se pague. Su valor implica la capitalización de intereses. Entonces, digamos, si las partes se ponen de acuerdo y yo utilizo la fórmula del interés compuesto, digamos, yo capitalizo los intereses. No es que, digamos, esté yéndome en contra de lo que dice el Código Civil, eso está permitido. En este contexto, configurado de esta manera, de cualquier otra forma, seguramente no es lo conveniente, ¿no? Pero considerando lo que dice el Código Civil, lo que dice el glosario de términos económicos del Banco Central, y el concepto de interés compuesto, yo, digamos, acumulo intereses al capital y eso se llama interés compuesto. Entonces, una cosa es la tasa de interés y otra cosa es cómo calculo los intereses. Entonces, para calcular los intereses yo uso la fórmula del interés compuesto, que no está prohibido. Por eso es que le ponía esto de acá, digamos, para aclarar esto, ¿no? Porque a veces es motivo de discusión si se, digamos, acumulan intereses al capital, ¿no? Eso está permitido. La otra fórmula de la que hablábamos hace un momento, cuando hablábamos de la temporalidad, es el tema de la tasa de descuento, ¿no? Y la tasa de descuento tiene una fórmula, tiene una configuración que tiene toda una teoría y toda una base económica. Y en esa tasa de descuento, ¿qué es lo que busca? Busca recoger, digamos, la composición de un negocio y utilizar, digamos, valores de mercado para hallar una tasa de descuento. En este caso, no estamos hallando una tasa de interés que la encontramos, digamos, en lo que publica la Superintendencia de Banca y Seguros. Vamos a hallar la tasa de descuento a la cual yo voy a actualizar esos flujos futuros. Y esta fórmula tiene dos componentes que es importante entender. Y es importante que se entienda porque cuando uno revisa un informe de pericia económica, tiene que saber qué es lo que está haciendo el perito. Y esto es básico cuando uno hace actualización de flujos futuros, porque no conozco otro método que sea ampliamente usado como este. Y esto obviamente tiene fundamento teórico y financiero, ¿no? Entonces, digamos, WACC, que es el costo promedio ponderado de capital, es la que nos permite actualizar los flujos futuros y tiene varios componentes, ¿no?
este que se llama CAE, que es la exigencia de la rentabilidad del inversionista, obviamente la tasa de interés de los préstamos, porque lo que hace es un mix entre la tasa de interés de, digamos, de los créditos y lo que el inversionista exigiría en un negocio o en un proyecto en particular. Y le da una ponderación que es esta de acá, ¿no? ¿Qué proporción tiene la deuda y qué proporción tiene el capital? Considera, obviamente, el efecto, digamos, del escudo fiscal, por eso es que aparece acá una T, que es la tasa impositiva, y con eso se calcula una tasa promedio, por eso se llama costo promedio ponderado de capital. En los proyectos normalmente se utiliza esta WACC. En todos los proyectos o en cualquier negocio que haya que hacer, se utiliza esta tasa de descuento que se llama WACC. Pero esta tasa tiene un elemento, digamos, que recoge los riesgos y las exigencias de mercado del inversionista. No es que yo encuentre este numerito, ese número tengo que hallarlo. Y ese número tiene otro componente. Digamos, este es el famoso modelo KPM, que luego les voy a explicar rápidamente, que recoge qué es lo que busca el inversionista, porque el inversionista, digamos, y cuando hablamos de inversionista hablamos del que va a poner, digamos, su dinero en un proyecto o va a invertir en una empresa, lo que está buscando es un retorno. Y para hacerlo comparativo, para yo tener esta tasa que diga, ok, a mí me satisface invertir en este proyecto si cumplo estos requisitos, yo utilizo esta fórmula que recoge el rendimiento que me da una tasa libre de riesgo, y por tasa libre de riesgo podemos hablar, por ejemplo, normalmente y típicamente, por, digamos, los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que por definición tienen riesgo cero, un beta, que no es otra cosa que un indicador del, digamos, de la vinculación que tiene el inversionista, vamos a decir, de acuerdo a su perfil de riesgo con respecto a los rendimientos de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser un inversionista que asume más riesgo y entonces este símbolo de acá que se llama beta, digamos, podría ser mayor a uno si es que yo asumo más riesgo, podría ser menor a uno si es que yo soy prudente, o puede ser igual a uno. Es decir, lo que yo estoy buscando, si esto es mayor a uno, significa que estoy buscando que mis rendimientos sean mayores a los del mercado, ¿no? Que es este rendimiento de mercado promedio, que puede ser un índice, por ejemplo, el Standard and Poor's 500, al cual le resto este rendimiento que ya tengo acá, ¿no? Es un poco técnico, pero esto es lo que normalmente se utiliza cuando uno va a hacer actualización de flujos, y es importante que se entienda por qué. Entonces, ¿por qué es importante entender este concepto de la UAT? Porque evidentemente tengo que actualizar los flujos, tengo que hallar este van o valor actual neto, porque puedo ajustar esos valores a valor de mercado. Entonces, el cálculo ya no es subjetivo. Tomo valores de mercado y los utilizo para hacer mis propios cálculos. No estoy siendo subjetivo, estoy siendo lo más objetivo posible al usar, digamos, esta metodología para cálculo de una tasa de descuento, ¿no? Entonces, yo necesito encontrar este número para tener la WACC, y esto tiene toda una teoría de por medio, ¿no? Donde te explican cuál es la relación, por ejemplo, entre el riesgo, que es este beta que les estaba mencionando, y la rentabilidad que yo espero. No me voy a detener acá, pero parte de cosas importantes es que toma en cuenta, digamos, las inversiones libres de riesgo, que toma en cuenta este beta, que mide la sensibilidad del activo respecto al mercado, que tiene que ver con el perfil de riesgo. Y esto es importante que lo sepan porque, digamos, las inversiones tienen un criterio para llevarse a cabo, lo vamos a explicar rápidamente luego, ¿no? Podemos estimar rendimientos y riesgos afines al sector. ¿Por qué es interesante esto? Este beta que ven acá ustedes, este beta, está asociado a un determinado sector. Por eso es que yo al principio les decía, tenemos que evaluar variables macroeconómicas y tenemos que analizar variables microeconómicas. Entonces, este beta, si yo estoy analizando una empresa que está en el sector construcción o está en el sector hidrocarburos, existen en el mercado, no necesariamente aquí en el Perú, existe la información y existen estos betas asociados a esa misma actividad. Entonces, lo que yo hago es recoger ese riesgo de mercado, que ya lo tengo como dato, de otras empresas que realizan las mismas actividades similares, y recojo el riesgo de mercado,
digamos, de la información que tengo a la mano. De nuevo, estoy siendo muy objetivo, no estoy deduciendo yo cuál debe ser la tasa. Esta es la forma que uno tiene que hacer para calcular, digamos, la tasa de descuento, ¿no? Con este modelo KPM. Y este es un ejemplo de la información que uno encuentra. Esto yo me lo he descargado de internet. Entonces, por ejemplo, acá está en lo que le mencionaba el Standard Poor's 500, los bonos de la Reserva Federal y la tasa libre de riesgo. Y acá está, por ejemplo, el beta, ¿no? Digamos, esta rayita, bueno, esto es para un proyecto. Y entonces encuentro acá, bueno, es un tema técnico, el beta es apalancado, ¿no? Que yo tomo en cuenta para hacer mi cálculo de la UAC. Entonces, información hay. El único problema que tenemos aquí en el Perú es que esta información, digamos, no necesariamente la tenemos a la mano y no hay un histórico, ¿no? Pero sí hay una referencia que, digamos, todo el mundo usa, que es la información que se maneja de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, no es difícil hacer el cálculo y no es imposible llegar a un beta que esté vinculado a la actividad, digamos, del informe del cliente que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a una empresa a hacer una inversión? Obviamente, una empresa invierte porque quiere ganar, porque quiere recuperar su inversión y quiere que le quede algo más adelante, ¿no? Por eso es que uno utiliza este concepto que se llama valor actual neto y utiliza esta tasa de retorno, digamos, como referencia para calcular si un proyecto es rentable o no es rentable. Entonces, las inversiones se hacen porque alguien está esperando ganar. No se hacen salvo que sea, digamos, una obra benéfica, ¿no? Con fondos del Estado. Todos los proyectos tienen una ganancia, tienen un plazo, tienen, digamos, una estimación, consideran factores, digamos, aleatorios, probabilidades, incertidumbre, pero los proyectos no se hacen, digamos, para desinvertir, ¿no? Como dice la última línea, yo no hago un proyecto pensando que en 2 o 3 años me tengo que ir y voy a desarmar todo lo que hice, cosa, digamos, bien difícil, casi imposible, o se lo voy a dejar a alguien más. Y esto tiene que ver con el perfil del agente económico que hace inversiones. Por eso les mencionaba yo cuál es el sentido de la teoría económica. Entonces, un inversionista busca un rendimiento y recuperar su inversión. No va a invertir para irse, digamos, en 2 años y desarmar todo lo que hizo, por hablarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es, digamos, solamente por poner un tema técnico, yo voy a invertir siempre, obviamente, que mi valor de los flujos, que es este BP, sea mayor que mi costo de capital. En términos simples, además de recuperar mi inversión, yo tengo que tener un beneficio. ¿Y por qué menciono esto? Porque claro, digamos, en las disputas, en las controversias, en los litigios, sobre todo en proyectos, cuando sucede algo que genere este desequilibrio, lo que está afectando es evidentemente esto que busca el inversionista, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es la labor del perito? Es entender cómo está siendo afectado el inversionista cuando existe ese desequilibrio en la relación comercial, en el contrato, y entonces ya no va a recibir y ya no va a ganar lo que esperaba. Y eso es lo que normalmente, digamos, se reclama, ¿no? Aquello que yo esperaba ganar. Y obviamente todos los daños colaterales, ¿no? Todo lo que generó, digamos, que yo en su momento no esté ganando lo que esperaba. Y hay otro concepto interesante que es el tema de la incertidumbre, ¿no? Porque como estamos hablando a futuro, existe un nivel de incertidumbre y ese nivel de incertidumbre yo lo tengo que manejar. Yo hago estimaciones, hago supuestos y estoy tratando de reducir la incertidumbre, digamos, que me puede generar un riesgo, por ejemplo, de pérdida, ¿no? En un proyecto. Entonces, puedo utilizar métodos y herramientas que reduzcan esa incertidumbre. Acá hay un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo se reduce la incertidumbre, ¿no? Mirando, pues, el status quo, el nivel de seguridad, tomando en cuenta resultados pasados, expectativas futuras, haciendo una especie de comparación social, digamos, cómo le está yendo a los demás.
De nuevo, una inversión, digamos, lleva de por medio el perfil de un agente económico, ¿no? Primero que asume un riesgo bajo algunas características, por ejemplo, como en este caso la incertidumbre. Y la incertidumbre, digamos, también genera expectativas. Entonces las expectativas, ¿qué es lo que hacen? Hacen que un inversionista decida invertir o decida dejar de invertir. Y también las expectativas no necesariamente coinciden con lo que sucede en la realidad. Acá hay tres ejemplos, digamos, de más o menos, como algunas veces no coinciden las expectativas, digamos, con lo que sucede en la realidad, ¿no? El PBI, la inflación y el tipo de cambio. Casi todos estiman el tipo de cambio, pero no necesariamente coincide, por lo menos en magnitud. Pero así es como se toman decisiones. Y esto es importante entenderlo porque hay que entender qué es lo que está detrás de un reclamo. ¿Por qué es que yo cuando voy a hacer una estimación futura debo considerar todo esto? ¿Qué es lo que llevó a una persona a hacer una inversión y por qué está reclamando un incumplimiento? Bueno, acá hay una descripción, digamos, de los tipos de expectativas que no me voy a detener ahora, pero sí hay una forma, digamos, de tratar esas expectativas y esa incertidumbre, que es el tema de las probabilidades, que es básicamente, digamos, la utilización de la estadística, ¿no? Y entonces yo a través de las probabilidades recojo esa incertidumbre sobre lo que va a pasar a futuro. Y por ejemplo, uno de los métodos que se utiliza para cálculo de daños futuros es el método de Monte Carlo, ¿no? Porque como estoy haciendo un análisis en términos legales contrafactual, yo puedo tener N escenarios de lo que pudo haber sucedido si ese evento detonante no hubiera sucedido. Y entonces tengo que usar la estadística porque, digamos, el cálculo del daño que se está estimando a futuro no es lineal. Y no es lineal porque pudieron haber sucedido muchas cosas. Es más, cuando haces los cálculos hacia atrás, digamos del pasado hacia acá, también haces un análisis de escenarios contrafactual. Y haces hipótesis y asumes, digamos, escenarios. Y entonces tienes que usar la estadística de las probabilidades para recoger todas esas, digamos, incertidumbres y expectativas. Por ejemplo, ya entramos al ámbito de la proyección. ¿Qué debo tomar en cuenta cuando yo reviso una proyección? Ya sea que soy árbitro, soy abogado o soy el perito de la otra parte. Tengo que revisar cómo se calcularon los números, ¿no? ¿Cómo llegué a estos números? Es un ejemplo, digamos, le hemos cambiado el nombre, ¿no? ¿Cómo llego a estos números? Yo tengo que sustentar cómo hago esos números. Digamos, no solamente tengo que mostrarlos, tengo que explicar cómo los he hecho, cómo llego a estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta cuando yo hago una proyección? ¿Cómo calculo los ingresos, ¿no? ¿Cómo los construí? Si es que tengo que construir los ingresos, ¿no? Para hacer el cálculo, digamos, de beneficios futuros, truncos. ¿Cuál es el sustento que utilizo para ese cálculo de ingresos? ¿Qué variables he utilizado? ¿Qué he tomado en cuenta? Una de las cosas que normalmente se hace es, se toma de referencia, digamos, la data histórica y hace una proyección. Si era un proyecto nuevo, tendré que tomar de referencia el proyecto y usar probabilidades y los métodos correspondientes, ¿no? Tengo que demostrar cómo hago el cálculo del costo de venta, ¿no? La tendencia, si mejora o empeora el proyecto, por ejemplo, si voy a hacer una estimación, no voy a hacer pues una estimación que vaya en contra de todo lo que sucedió antes, ¿no? Eso no tiene sentido. Eso no va a ser creíble, ¿no? Igualito con los otros gastos. Luego tengo que definir la tasa de descuento, como ya les expliqué, ¿no? ¿Qué considero al calcular mi tasa de descuento? ¿En qué sector está la empresa que está siendo afectada? Ok, busco los datos, busco digamos, las variables vinculadas a ese sector y con eso yo voy a aplicar mi tasa de descuento. No hacerlo no, está mal, ¿no? Tiene que ser de esa forma. Y obviamente, como les dije, tengo que mirar qué es lo que está pasando en el sector, porque, digamos, yo no puedo hacer un cálculo yendo en contra de lo que sucede a nivel sectorial.
Si el sector está bajando, yo no puedo pretender que este negocio en particular de ese sector va a ir para arriba, ¿no? Entonces tengo que considerar esas variables, ¿no? ¿Y qué considero cuando el cálculo de daños es pasado? ¿No? Porque traigo los datos de atrás, ¿no? Obviamente la tasa de interés, como ya les he explicado, una tasa de interés específica, tiene que ser el interés compuesto, lo que me dice el Banco Central, lo que publica la superintendencia, tengo que tomar en cuenta la coyuntura, qué es lo que pasaba cuando sucedió ese evento, digamos, que generó la disputa, la controversia. Tengo que aislar los factores externos, tengo que estar seguro que lo que ha pasado a nivel microeconómico, macroeconómico, sectorial, no es lo que ha generado ese evento, que ha generado el reclamo. Tengo que hacer mi análisis de escenario contrafactual. Evidentemente debo tener los sustentos y debo tener un método. O sea, tengo que explicar qué método estoy utilizando para hacer el cálculo de los daños. Para terminar, ¿a qué conclusiones, digamos, arribamos con todo esto que hemos visto el día de hoy, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es identificar el tipo de daño, porque el tipo de daño va a generar, va a gatillar que yo arme una estructura de sustento y considere cierto tipo de cálculo, ¿no? Y cierto tipo de métodos. No debo olvidarme de considerar los factores externos. Yo no puedo hacer un cálculo, digamos, de un daño si no tomo en cuenta que quizás la afectación tiene que ver con lo que sucede a nivel sectorial o a nivel macroeconómico. No me puedo olvidar de que necesito tener la información de sustento. O sea, yo tengo que trabajar con la información que me proporcionen para hacer los respectivos cálculos y esa información tiene que ser válida. Por eso es que hay un proceso de análisis y revisión de la información. Tengo que elegir el mejor método, ¿no? ¿Qué método puedo utilizar para hacer el cálculo? Hacer el análisis contrafactual. Tengo que revisar los números porque yo los voy a sustentar, entonces esto tiene que estar bien hecho, ¿no? Tengo que elegir la mejor tasa, ya sea para hacer el factor de acumulación o para hacer el factor de actualización, y no me puedo olvidar que este trabajo no solo se trata del cálculo, es un trabajo mucho más integral y es más complejo. No se trata solo de hacer el cálculo, porque una pericia bien hecha tiene que estar bien sustentada y el cálculo es consecuencia de todo lo que he hecho previamente, porque es para hallar el valor sobre el cual se va a basar el reclamo. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que consideren convenientes. Doctor, muy informativa su ponencia. Y bueno, quisiera yo realizar la primera pregunta. Y bueno, ¿qué recomendaciones, bueno, a manera de resumen, daría para minimizar el riesgo de disputas sobre el cálculo de daños al redactar, por ejemplo, un contrato? Eh, Como lo comenté, digamos, nosotros hemos tenido eventos como la pandemia y como, digamos, la coyuntura política, que ahora es, digamos, es menos riesgosa. Entonces, digamos, sin ser abogado, pero sí, digamos, con criterio de economista, yo consideraría incluir en un contrato ciertas condiciones que puedan afectar, digamos, ese equilibrio dentro de ese contrato, ¿no? Por ejemplo, digamos, algún cambio estructural o alguna variación significativa y muy marcada de alguna variable macroeconómica que define la relación contractual, que define un precio, que define, digamos, una contraprestación, ¿no? Eso tomaría en cuenta en un contrato, ¿no? Está levantando la mano Gerardo Nieto Quintero para realizar su pregunta. Muy buen día a todos. Gracias. Gracias al ponente por compartir su conocimiento. Dos preguntas, si me permite. La primera, la excesiva onerosidad en un proceso, ¿cómo atacarla o cómo procesarla como árbitro cuando el peritaje de una parte dice una cosa, el perito de la contraparte dice otra, y el perito nombrado por el tribunal
dice otra cosa, ¿no? ¿Cómo tomar y no hay puntos coincidentes para poder sacar algo bueno de todo eso? Y la segunda, ¿cómo tomar en cuenta los indicadores macro y microeconómicos para determinar en las indemnizaciones, bien sea por lucro cesante, lucro emergente o daño moral, en países que tienen hiperinflación y que no tienen una sana y debida regularización de sus tasas de interés? Gracias. Gracias por las dos preguntas, Gerardo. En el caso de la excesiva onerosidad, digamos, lo complejo ahí es, digamos, determinar qué es lo que está generando ese desequilibrio, digamos, contractual, ¿no? Digamos, nosotros hemos tenido casos donde, por ejemplo, el contrato define un factor, digamos, un indexador o factor de actualización, digamos, de una contraprestación, y en la práctica lo que sucede es que ese, digamos, indexador o factor de actualización no refleja lo que sucede en el mercado. Porque, digamos, en su momento, digamos, era impredecible saber, digamos, que ese sector en particular iba a tener un crecimiento espectacular, porque no se podía estimar, porque además es continuo. Entonces, es importante tener claro, lo digo, digamos, desde mi lado de economista, pero con, digamos, con experiencia de haber hecho ese tipo de cálculos, que, digamos, los factores que generan una excesiva onerosidad tienen que estar bien sustentados. Y ahí, por ejemplo, eso sale del ámbito del cálculo, ¿no? Porque en realidad lo que hay que sustentar acá es cuáles son los factores que configuran una excesiva onerosidad, ¿no? Que es que fue impredecible, que es continuo, y que va a seguir a futuro, ¿no? Digamos, los tres que recuerdo. Entonces, la labor en realidad del perito ahí es sustentar que en su momento, digamos, por eso yo hablaba de escenarios contrafactuales, o sea, tendrías que regresarte al momento en el cual sucedió el evento que generó, digamos, esta disputa y analizar si en ese momento era posible estimar o deducir que iba a pasar algo dentro de 3, 4, 5 años que cambiara las condiciones del contrato de manera radical. Y lo otro es que tienes que demostrar que esto sigue, que es continuo y que va a seguir a futuro. En realidad, si estas tres cosas están claras, digamos, se está obviamente configurando los requisitos de una excesiva onerosidad. Pero si una de las partes no lo sabe demostrar, entonces, digamos, no está haciendo bien su trabajo, ¿no? O sea, tiene que demostrarse. Por eso es que era importante entender cómo se leen las variables macroeconómicas y microeconómicas. Tiene que poderse demostrar que se cumplen los requisitos que configuran una excesiva onerosidad. Básicamente es eso, digamos, o se cumple y los puedes demostrar o no se cumplen, no, digamos, no hay de otra, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, tú mencionabas, si me la puedes repetir, por favor, porque me extendí un poquito en la respuesta. Sí, cómo no, gracias. Y con respecto a la excesiva onerosidad, pues bueno, hay factores, por ejemplo, en pandemia, no se pueden tomar los tres factores que usted está diciendo, economista, ¿no? Hay alguna situación que a todos nos agarró desprevenido, pero que exponencialmente pues hubo una excesiva onerosidad en todos los contratos, ¿no? Entonces, el reclamo de esos derechos, entonces es difícil en ese momento, si me permite, determinar esos tres elementos que usted muy bien dice a futuro cuando si tuvimos una pandemia del 2020 al 2022 por lo general en todos los países, ¿no? Entonces ahí es donde está el pequeño detalle de Cantinflas, ¿no? La segunda pregunta era, ¿cómo manejar, o sea, cómo bien determinar los daños morales, lucro cesante, emergentes, en aquellas economías donde no tienen un banco central creíble, donde no hay tasas de intereses creíbles, donde hay una hiperinflación, donde